Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro espacio de chismorreo favorito sobre el mundo del espectáculo y sobre todo, sobre esos famosos que nos roban el corazón. Espero que estéis teniendo un día genial. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que literalmente ha incendiado las redes sociales. Ya sabéis que me encanta traeros la última hora del salseo, y hoy, oh sí, tenemos salseo del bueno. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino mediático que rodea a nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que nos tiene a todas y todos suspirando. Y es que, como habréis leído en el título, la cosa se ha puesto tensa, tensísima. Un beso filtrado, una reacción explosiva, y un mensaje que ha dejado a todos boquiabiertos: es nuestro amor, no tuyo. Madre mía, esto promete. Antes de que nos lancemos de lleno a analizar este drama, os recuerdo que podéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Sabéis que aquí os traigo toda la información fresca, jugosa y con mi toque personal. Así que no os lo perdáis. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, pongámonos en contexto. Can Yaman, ese hombre que parece esculpido por los dioses, ha estado en el centro de la atención mediática desde que saltó a la fama con sus exitosas series turcas. Su carisma, su talento y, seamos sinceros, su atractivo físico, lo han convertido en un fenómeno global. Y claro, con la fama, también viene la curiosidad, o mejor dicho, la obsesión, por su vida personal. Durante mucho tiempo, Can ha sido muy reservado con respecto a sus relaciones. Ha habido rumores, especulaciones, incluso montajes fotográficos hechos por fans ilusionados, pero nada confirmado. Hasta ahora. Y es que recientemente se filtró una fotografía, bueno, no una fotografía cualquiera, sino una imagen de un beso apasionado entre Can Yaman y una mujer que hasta el momento no había sido identificada públicamente como su pareja. La fotografía obviamente se viralizó en cuestión de segundos. Fans enloquecidos, comentarios de todo tipo, debates acalorados sobre quién era la misteriosa mujer. Un auténtico caos. Y justo cuando pensábamos que la tormenta mediática no podía ser más intensa, Can Yaman, ni corto ni perezoso, decidió romper su silencio y hablar al respecto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque la reacción de Can no fue la típica declaración diplomática y esquiva que suelen hacer los famosos en estas situaciones. No, señores y señoras, Can Yaman explotó. Literalmente. Publicó un mensaje en sus redes sociales que, para ser sinceros, nos dejó a todos con la boca abierta. En este mensaje, Can expresaba su frustración y su indignación por la filtración de la fotografía. Y lo hizo con palabras contundentes, sin pelos en la lengua. Pero lo más impactante, lo que realmente incendió las redes sociales, fue la frase: es nuestro amor, no tuyo. ¡Boom! Esta frase, mis queridos chismosos, tiene más significado del que parece a simple vista. Primero, confirma que Can Yaman está enamorado y que tiene una relación seria con esta mujer. Segundo, deja claro que no está dispuesto a tolerar la invasión de su privacidad y que va a defender su relación a capa y espada. Y tercero, y aquí viene lo interesante, implícitamente critica a los medios y a los fans que se sienten con derecho a opinar y a entrometerse en su vida personal. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo la situación. ¿Por qué Can Yaman reaccionó de esta manera? ¿Por qué fue tan contundente y directo en su mensaje? Yo creo que hay varios factores que influyen en esta reacción. En primer lugar, debemos tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, la privacidad es un valor muy importante y la invasión de la vida personal de los famosos es vista como una falta de respeto. Además, Can Yaman siempre ha sido muy celoso de su intimidad, y esta filtración debió sentirse como una auténtica traición. Es como si alguien hubiera entrado a su casa sin permiso y hubiera revuelto entre sus cosas más preciadas. Imaginad la sensación de vulnerabilidad y enfado que eso puede generar. En segundo lugar, creo que Can está cansado de las constantes especulaciones y rumores sobre su vida amorosa. Ha tenido que lidiar con todo tipo de invenciones y montajes, y esta vez, al ver que su relación real era expuesta al público sin su consentimiento, decidió poner un alto y defender su derecho a la privacidad. Recordemos que Can, desde su ascenso a la fama, ha sido objeto de todo tipo de rumores. Se le ha emparejado con compañeras de reparto, con modelos, incluso con fans. Todo esto sin ninguna base real.
Así que es comprensible que al ver que por fin tiene una relación auténtica, quiera protegerla a toda costa. Y en tercer lugar, y aquí viene mi opinión personal, creo que Khan está enamorado de verdad. Y cuando uno está enamorado, se vuelve más vulnerable y protector con su pareja. Quizás por eso reaccionó de una manera tan visceral y apasionada. El amor, señoras y señores, nos hace sacar nuestro lado más intenso. Nos transforma y nos da la fuerza para defender lo que sentimos, sin importar las consecuencias. Y creo que eso es precisamente lo que le pasó a Khan. Vio amenazada su felicidad y reaccionó de la manera que creyó más conveniente para protegerla. Pero la pregunta del millón es, ¿quién es la misteriosa mujer del beso? Esta es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Y la verdad es que hasta el momento, no hay una respuesta definitiva. Hay varias teorías circulando por las redes sociales. Algunos dicen que es una actriz turca, otros que es una modelo italiana, incluso hay quienes aseguran que es una fan que logró conquistar su corazón. Las apuestas están abiertas. Se ha hablado de una compañera de rodaje con la que Khan ha compartido escenas muy románticas, alimentando la fantasía de que el amor traspasó la pantalla. También se rumorea sobre una modelo italiana, con la que se le ha visto en varias ocasiones en eventos privados, aunque nunca se les ha fotografiado juntos hasta ahora. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que sea una fan afortunada que, gracias a su constancia y admiración, logró ganarse el corazón del galán turco. ¿Quién sabe? El amor a veces surge en los lugares más inesperados. Lo cierto es que Khan Yaman no ha revelado la identidad de su pareja. Y sinceramente creo que tiene todo el derecho a mantener su relación en privado. Al fin y al cabo, como él mismo dijo, es su amor, no nuestro. Y en este punto es importante recordar que los famosos, aunque sean figuras públicas, también tienen derecho a una vida privada. No podemos exigirles que nos cuenten cada detalle de su vida personal, ni podemos invadir su intimidad sin su consentimiento. Debemos aprender a respetar sus límites y a entender que detrás de la imagen pública hay personas con sentimientos y emociones. Ahora, vamos a analizar las reacciones a la reacción de Khan Yaman. Porque, como os podéis imaginar, su mensaje no dejó indiferente a nadie. Algunos fans lo apoyaron incondicionalmente elogiando su valentía y su honestidad. Otros, en cambio, se sintieron decepcionados y criticaron su tono agresivo. Y por supuesto, no faltaron los haters que aprovecharon la ocasión para atacarlo y difamarlo. Como siempre. Los fans incondicionales, esos que le han seguido desde sus inicios, aplaudieron su sinceridad y su valentía al defender su relación. Para ellos, Khan es un ejemplo de autenticidad y honestidad, y su reacción fue vista como una muestra más de su personalidad arrolladora. En cambio, otros fans, quizás más idealistas, se sintieron decepcionados por su tono agresivo. Esperaban una respuesta más diplomática y menos confrontacional, y su reacción les pareció desmedida. Y por supuesto, no faltaron los haters, esos que siempre están al acecho para criticar y difamar. Para ellos cualquier error o desliz es una oportunidad para atacar y verter su veneno. Pero más allá de las opiniones individuales, creo que la reacción de Khan Yaman ha generado un debate muy importante sobre la privacidad de los famosos y los límites del derecho a la información. ¿Hasta dónde pueden llegar los medios y los fans para satisfacer su curiosidad? ¿Dónde termina el interés público y dónde empieza la invasión de la intimidad? Es un debate que lleva años abierto y que, lamentablemente, aún no hemos logrado resolver. ¿Es legítimo que los medios publiquen fotografías robadas de la vida privada de los famosos? ¿Tienen los fans derecho a saber todos los detalles de su vida personal? ¿Dónde está el límite entre el interés público y la invasión de la intimidad? Estas son preguntas muy complejas que no tienen una respuesta fácil. Pero creo que es fundamental que reflexionemos sobre ellas y que aprendamos a respetar la privacidad de los demás, incluso si son famosos. Estas son preguntas muy complejas que no tienen una respuesta fácil. Pero creo que es fundamental que reflexionemos sobre ellas y que aprendamos a respetar la privacidad de los demás, incluso si son famosos. Al fin y al cabo, los famosos también son personas, con sentimientos y emociones, y tienen derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren oportuna. Debemos recordar que detrás de la imagen pública hay personas con sueños, miedos y aspiraciones, al igual que nosotros. Y merecen ser tratadas con el mismo respeto y consideración que cualquier otro ser humano. En mi opinión, Khan Yaman estuvo justificado al reaccionar de la manera en que lo hizo.
Creo que su mensaje fue una defensa legítima de su privacidad y de su relación. Y aunque su tono pudo haber sido un poco agresivo, creo que era necesario para dejar claro que no va a tolerar la invasión de su intimidad. A veces es necesario alzar la voz y poner límites para proteger lo que más nos importa. Y creo que eso es precisamente lo que hizo Khan. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, vamos a recapitular un poco los puntos clave de este vídeo. Hemos hablado sobre la filtración del beso de Can Yaman, sobre su reacción explosiva, sobre el significado de su frase "es nuestro amor, no tuyo", sobre la identidad de la misteriosa mujer, y sobre el debate sobre la privacidad de los famosos. Un auténtico culebrón, vamos. En definitiva, un auténtico culebrón que nos ha tenido a todos en vilo. Y aunque aún quedan muchas preguntas sin respuesta, creo que hemos logrado entender un poco mejor la situación y la postura de Can Yaman. Y lo más importante, hemos abierto un debate sobre la privacidad de los famosos y los límites del derecho a la información. Un debate que espero nos haga reflexionar y aprender a respetar la intimidad de los demás. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Agradezco enormemente que hayáis llegado hasta aquí. De verdad, vuestro apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para vosotros. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de la reacción de Can Yaman? ¿Creéis que estuvo justificado? ¿Quién creéis que es la misteriosa mujer del beso? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y saber lo que pensáis. Me interesa mucho saber si estáis de acuerdo con mi análisis o si tenéis una perspectiva diferente. Compartid vuestras ideas y opiniones. Y antes de despedirme, os recuerdo que podéis darle un like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares para que también se enteren del salseo, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Prometo que os traeré muchos más chismes jugosos y noticias del mundo del espectáculo. Estad atentos porque la próxima semana tengo un bombazo que os va a dejar sin palabras. Muchísimas gracias por verme, os quiero un montón. Hasta la próxima. No olvidéis que la vida es un chismorreo constante y que siempre hay algo nuevo que contar. Besitos.